Hola, bienvenidos una vez más a nuestra tercera clase de doctrinas despolvadas. Y hemos estado despolvando cosas que nosotros los cristianos creemos, pero que hemos olvidado o dejado por ahí en nuestra mente. Y resumiendo un poco, pues hemos visto la importancia de estudiar, de ver, pensar acerca de la teología, porque la teología es lo que pensamos acerca de Dios y eso nos va a ayudar a tener una mejor relación con Él. Y hemos visto diferentes doctrinas. La primera de ellas es la doctrina de la palabra de Dios, lo que creemos. Creemos que la palabra de Dios en su totalidad no tiene errores porque fue inspirada por Dios. Y lo que Dios dice ahí no tiene error. Y es nuestra más firme promesa, palabra, dirección, porque viene de la mano de Dios. También vimos la semana pasada acerca de lo que creemos de quién es Dios, los atributos y lo que hace y cómo podemos confiar en Él. Y cómo si no conocemos a Dios, si no estamos en esta carrera de conocer a Dios, nos vamos a perder, estamos perdidos. El ignorar a Dios y su palabra, sus leyes, lo que Él es un suicidio del alma. Y hoy es la tercera semana y la doctrina que vamos a ver son la doctrina de la humanidad y la doctrina del pecado. Y yendo por partes, yo quisiera decirte que es importante la doctrina de la humanidad. Porque mira, revela mucho en otras áreas doctrinales. O sea, muestra lo que creemos en todas las áreas de nuestra vida. Ahí en tu material, en la página 10, puedes rellenar ese espacio. Revela mucho en otras áreas doctrinales. Esto es lo que creemos acerca de la humanidad. Esta doctrina de la humanidad está muy cerca, muy relacionada con la creación, con lo que creemos acerca de Cristo, cómo se hizo hombre y por qué vino a la tierra. También lo que pensamos acerca de la imagen de Dios. Es la humanidad de quien aprendemos más acerca de Dios que de cualquier otra criatura, de cualquier parte de la creación. La doctrina de la salvación, y ahí vamos a aprender el término que viene en tu lección en unos días más adelante, pero esta doctrina de salvación que es restaurar el estado original de las cosas, y la doctrina que trata con la iglesia, es lo que nosotros vemos que se relaciona con todo esto de cómo comprendemos a la humanidad como creyentes. ¿Verdad? La iglesia se compone de personas. Entonces, estudiar las mentes, ¿verdad? Que tenemos curiosidad de aprender y vamos aprendiendo de nuestra propia condición, cómo es que somos, ¿verdad? Y también cuando estamos siendo testigos de lo que es la doctrina de la humanidad, de cómo está perdida. Es muy importante. Es el lugar donde todas las doctrinas y la experiencia humana se unen, convergen. A la gente le gusta hablar de la naturaleza del ser humano y sus problemas. El punto número 2 dice, es un buen lugar para comenzar, para revisar lo que creemos. Así ministraba o servía a Jesús. Él empezó presentándose como Dios y de dónde venía, cómo Él había llegado, ¿verdad? La doctrina de Dios que ya vimos. Y luego aplicó todas sus enseñanzas al nivel humano. O sea, los problemas de la gente. Jesús, más que nadie, fue amado por la humanidad, más que cualquier otra persona. Y bueno, pues estos conceptos que nosotros tenemos, hoy en día le llamarían a Jesús el mayor filántropo de la historia. Un filántropo es el que quiere hacer cosas por la humanidad, por las personas. Y no hay nadie mejor que Él. El número 3 que sigue dice, hay un interés genuino y actual. La mayoría de las noticias o las conversaciones sobre problemas familiares están relacionadas a las disciplinas que conocemos como psicología o sociología, a la antropología, que es la antropología secular, y la ciencia política. Todo el mundo tiene que ver, todas estas discusiones, programas, tienen que ver como el comportamiento humano. Porque estos problemas, el morbo aún en ciertos programas, ¿verdad? O algunos programas más serios. ¿Cómo piensa el ser humano? Siguiendo, dice aquí, hay una crisis presente en el autoanálisis. O sea, ¿quiénes somos?
La mayoría de las personas al final no sabe cómo categorizar a la humanidad. La evolución dice que somos animales, por ejemplo. Imagínate eso. Nuestra propia experiencia dice que no. Aún la gente que se dedica a la zoología, o sea, el trato con los animales, no ven a un bebé humano recién nacido como un otro mamífero como todos los del zoológico. Y las preguntas siguen entre la gente, además, ¿quién soy? ¿Por qué estamos aquí? Seguimos y dice aquí, esto impacta grandemente cómo servimos a los demás, cómo ministramos, así le llamamos el servir a los demás, cómo ministramos. Nuestra manera de ver a las personas determina cómo los conectamos con ellos y servimos, incluyendo la prioridad de presentarles el evangelio y las necesidades espirituales que tienen y también las necesidades del alma. La perspectiva de la sociedad nos va a motivar para suplir las necesidades materiales de otros. La perspectiva psicológica nos va a motivar para suplir las necesidades emocionales de otros o cómo nos podemos dar cuenta de esas necesidades. Y la perspectiva bíblica nos va a motivar a suplir las necesidades espirituales de otras personas. Mira, la manera de ver las cosas, las perspectivas actuales son las siguientes. Alguna gente piensa, las personas son máquinas, así lo definen. O sea, lo que pueden lograr. Para el materialismo, las personas son bienes activos. Lo que me puede ayudar a lograr esta persona es una máquina. Otra perspectiva es las personas son animales. O sea, simplemente es producto de la evolución humana. No tienen una área espiritual dentro de ellos. Todos los instintos naturales son su impulso. Así piensan y ven la vida las personas que tienen esta perspectiva. También otra perspectiva dice, las personas son seres sexuales. Su mayor impulso es satisfacer su experiencia sexual y su ego. Esta es la filosofía detrás de la industria, de la industria sexual y de la pornografía, incluyendo, fíjate, el tráfico de personas. Otra perspectiva es, las personas son simplemente seres económicos, no que están baratos, sino que tienen que ver con economía. Y son motivados por la comida, la ropa y el refugio. O sea, para hacer programas, ¿verdad? Y anuncios, ya saben cómo llegarnos. Porque la gente queremos tener dónde vivir, ropa que usar y qué comer que nos sepa bien. O sea, necesidades básicas. Otra perspectiva es que las personas son simplemente peones del universo. O sea, están a la merced del universo, lo que quiera hacer el universo. Son como fuerzas ahí inciertas que no le importa lo más mínimo la humanidad. Otra perspectiva es que las personas son seres libres. O sea, la voluntad humana es la esencia de la personalidad. Lo mejor que puede alguien tener, según esta perspectiva, es su independencia. No depender de nadie, hacer lo que ellos quieren. Hay una película famosa, no sé si la has visto, se llama The Truman Show. Te la recomiendo si la quieres ver. Y por último, las personas son seres sociales. O sea, son miembros de la sociedad, opuesto al individualismo. Las personas son sus relaciones, dicen por ahí. ¿Con quién te relacionas? Y siguiendo un poco en la última pregunta ahí en esa página 10, dice, ¿dónde está lo malo con estas perspectivas? Bueno, cada una de estas perspectivas que leímos tienen algo de verdad, pero ninguna dice la historia completa y cada una nos guiará por el camino equivocado, erróneo, si te concentras en una o en dos o en tres. No queda con nuestra experiencia realmente, como esto que te digo, lo que piensan los biólogos, aún así, y tienen sus dudas, y cómo es el nacimiento de un bebé. Además, fíjate, cuando estas supuestas necesidades fundamentales de cada una de estas perspectivas son satisfechas, o sea, cuando alguien dice, no, yo quiero satisfacer mi vida sexual nada más y eso soy yo nada más, o simplemente quiero lograr cosas, o etcétera. Aunque pudieras lograr cada una de estas, aún así, dentro de esas personas te vas a dar cuenta, y lo han dicho muchas personas, todavía queda un vacío, todavía queda ahí la insatisfacción. Y se preguntan, ¿cómo? ¿Qué más necesito hacer? Bueno, la siguiente página nos da la perspectiva cristiana, lo que creemos. ¿Cómo creemos acerca de esto? Bueno, por principio de cuentas, nosotros creemos que fuimos creados por Dios. Eso es sumamente importante. La humanidad, nosotros fuimos creados por Dios.
¿Y esto qué implica? O sea, si fuimos creados por Dios, y es lo que yo creo, ¿qué implica? Bueno, cosas importantes, que no somos un accidente. No importa qué haya sucedido, si te planearon o no, tú no eres un accidente. Si es que crees en Dios y crees que Él te creó. No somos simplemente esclavos o peones del universo. Somos la corona de la mente más grande del universo. Eso dice la palabra de Dios. El mismo Dios, obviamente, con un propósito, con una razón. La perspectiva cristiana es que estamos hechos a la imagen de Dios. Y te invito a considerar estos versos. Y quizá tú te preguntes, siguiendo aquí en tus notas, ¿cuál es la imagen de Dios? Bueno, la habilidad de comunicarnos a un nivel espiritual con Dios y con otros creyentes. Eso quiere decir estar creados a la imagen de Dios, que puedes tener contacto, relación y al mismo tiempo con otros que creen en Dios también. Es la imagen de Dios en la humanidad que nos pone aparte, como punto y aparte. Nosotros no somos del montón. Esto nos da una autocomprensión de quién es Dios, de nosotros mismos. También nos da una conciencia, una autoconciencia que nos está como diciendo, indicando, si está conectada con Dios, imagínate qué útil es. Ningún animal se ha preguntado, o sea, yo nunca he visto un pájaro que diga, ¿cuál será el propósito de la vida? A ningún perro que anda ahí, ay, ¿qué esta vida de perro? ¿Cuál significado tendrá mi vida? Quiero preguntarte, ¿cuántos de los animales que vemos en la carretera muertos, cuántos crees que de ellos dijeron, me voy a suicidar y se aventó al carro? Ninguno, porque ellos no pueden darse cuenta de esto, no son capaces de asimilar de esta forma, no pueden darse cuenta de su lugar en el universo, no tienen esta habilidad, nada en la creación. El otro día estaba viendo ayer o antier, en el día que hacía mucho frío, el árbol que está ahí en mi casa, y decía, wow, ¿cómo es que tiene vida? Y ahorita está completamente sin hojas y con este frío y la nieve y el hielo ahí, sin embargo va a retoñar en unos cuantos meses. Pero él no tiene un sentido de decir, ay, ¿qué será de la vida, el significado de mi vida de árbol? Soy un árbol. No tienen esta habilidad, pero nosotros los seres humanos sí. Por eso todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios nos da la habilidad social que tenemos, el deseo de amar. Esto viene de Dios, el de tener compasión. No es por instinto, como los animales, ¿verdad? Sino por el resultado de las habilidades que son como las de Dios, que nos han sido otorgadas para relacionarnos con Él y con la demás gente. Es la imagen de Dios en el hombre que le da sentido. La imagen de Dios en ti te da sentido para vivir y te permite comprender cuál es ese sentido, cuál es ese propósito. La palabra de Dios dice de esta forma. Bueno, siguiendo, también la perspectiva cristiana es que tenemos un futuro eterno. O sea, con un futuro eterno estamos aquí. La palabra en Génesis 2:7 dice así.
Y esta es una frase que se entendía como denotando la permanencia de la vida del hombre. De hecho, Eclesiastés 3:11 dice, Él ha plantado la eternidad en el corazón del hombre. Por eso nosotros pensamos en el cielo y si existe, no existe, qué hay después de la vida. Porque Dios ha plantado esto en el corazón del ser humano. Continuando dice que nosotros creemos que tenemos un propósito espiritual si somos creyentes. La relación que hubo desde Adán y Eva en el jardín, ¿verdad? Dios tomó, dice ahí la historia que Dios dijo, qué bueno es esto que he hecho. Y te invito a leer estos siguientes versos. Bueno, y a continuación vamos a ver estas tres palabras debajo de la naturaleza del hombre. Quizá te van a sonar muy raras, quizá algún día las escuchaste, pero te recomiendo que lo apuntes y un día las vas a necesitar. Alguien va a hablar de eso en tu casa, tus hijos, a lo mejor y no vas a saber nada y hoy te quiero enseñar eso. Pero son la naturaleza del hombre y son tres palabras. La primera es tricotomismo y eso quiere decir que somos tres partes. La siguiente palabra es dicotimismo, que quiere decir dos partes, que una no puede estar sin la otra. Y estos son los versos que vamos a leer. Son bastantes, pero vamos a leerlo. Y por último, el monismo es la perspectiva griega de la humanidad. Muy bien, en resumen, nosotros creemos acerca de la humanidad que las perspectivas que ellos tienen o que se van nombrando al principio no tienen la capacidad de darnos propósito y significado. Sin embargo, la perspectiva cristiana sí, porque dependemos de Dios. Ahora, la segunda parte y última de esta lección es la doctrina del pecado. No nos gusta esta doctrina porque no es muy agradable. No nos gusta pensar en nosotros como alguien que somos malos. Nos gusta pensar que somos buenos. Es un concepto que la gente quiere ponerlo allá muy lejos y también lo hace relativo porque ahora la gente dice que nada es bueno o nada es malo. O sea, es como según te esté pasando a ti, según tú cómo lo veas. Un señor muy famoso, Freud, dijo que la culpa es irracional. Cuando sentimos culpa, eso no está bien.
simplemente querer olvidarla y pensamos en términos de pecado, pero no pensamos en el pecado. O sea, la fuerza que tiene para controlarnos. O sea, decimos, sí, fue algo malo, o pensamos, no, eso no tiene nada de malo, queremos disculparlo, pero no reconocemos que el pecado nos controla. ¿Qué es pecado? Si lo lees con la palabra hacer, dice, hacer lo que quiero hacer en lugar de lo que Dios quiere que haga. La fuerza innata, o sea, que está dentro de mí, que me dirige a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y si lo leemos con la palabra pecado es ser lo que quiero ser en lugar de lo que Dios quiere que sea. Es la fuerza innata que me dirige a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. La naturaleza del pecado, vamos a leer estos versos. Bueno, simplemente pecado es desobediencia a Dios, directo. Él es el estándar, Él es a quien debemos honrar, y desobedecer sus palabras o desobedecer lo que Él dice, eso es pecado. Es que la siguiente cosa es que nosotros nos hacemos a nosotros mismos como Dios, nos hacemos dioses, ¿verdad? Eso significa deificación de sí mismo. ¿Cuál es la causa del pecado? Bueno, la palabra de Dios dice lujuria de los ojos. O sea, el deseo de tener cosas, de obtener, y se vuelve uno egoísta. La lujuria de la carne, el deseo de disfrutar cosas, sentir, la sensualidad. La sensualidad no es pecado, pero simplemente vivir como una persona sensual nada más y sin tener nada espiritual, eso es terrible, es pecado. El orgullo de la vida, o sea, el deseo de hacer cosas, de lograr, desplazar a Dios, simplemente porque quiero hacer algo. El pecado original, estas palabras son diferentes corrientes cristianas que hay. La primera, pelagianismo, dice que estas personas creen sin culpa del pecado original, solo mal ejemplo de generaciones anteriores. Así piensa un tipo de personas. Otro tipo de personas que llaman arminianismo, o sea, de este señor fundador, ¿verdad?, de esta corriente, es que el ser humano tiene tendencia a pecar, pero no hay culpabilidad sin elegir pecar. O sea, pues es pecado, ni modo, yo no quería, pero pues pasó. El calvinismo, fundador de este señor Calvino, dice que todos son culpables del pecado de Adán desde la concepción. Y este señor Millard Erickson dijo, concebido con naturaleza corrompida. El ser humano es concebido ya con una naturaleza corrompida. Así somos, ¿verdad? Ratificado por el primer pecado consciente una vez dándose cuenta de él. La elección de pecar da aprobación a nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, nosotros elegimos pecar, simple y sencillamente. Bueno, vamos hacia adelante. Los resultados del pecado, teológicamente, nos separa de Dios. Vamos a ver este verso. O sea, al pecar, el favor de Dios se va. La culpa llega, hay consecuencias y sobre todo hay muerte física, espiritual y eterna.
Los resultados del pecado en el área social nos separa de los demás, ¿no es cierto? Por eso Santiago 4:1 dice así. Hay una competición entre las personas y no somos capaces de sentirnos mal por alguien que está sufriendo cuando estamos en nuestro egoísmo, en nuestro pecado. Rechazo de la autoridad también nos hace sentir, no, yo no me voy a someter a nadie, no, yo solo. No vamos a permitir restricciones a lo que queremos. Es una incapacidad de amar. No podemos actuar en favor de otros. Esto es lo que hace el pecado en el área social. En el área psicológica, en nuestros pensamientos, nos separa de nosotros mismos. Romanos 2:9 dice así. Y es que esto nos separa de lo que se supone que debemos ser, nos esclaviza y queremos escapar de esa realidad y no morirnos, ¿verdad? Empezamos a pensar, no, uno no se muere, uno nada más pasa a otra dimensión. Negamos el pecado, empezamos a pensar y nos autoengañamos, son estos nuestros pensamientos. Nos hacemos insensibles, autocéntricos y no tenemos descanso en nuestra alma. Los resultados del pecado, en consecuente, es una muerte espiritual, condenación. Es el resultado natural de pecar. Y la palabra de Dios dice así. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta al pecado? Apunta bien, practiquémoslo. El punto 1, confesar. Nosotros tenemos que confesar a Dios nuestros pecados diariamente, admitir y estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado. No estar ahí, es que ella, es que él, es que si me vieran, es que si me hubieras dicho, es que si. No, confesar, reconocer que has pecado y confiésalo. 2, arrepentirte. Repudiar el pecado realmente en nuestra mente y cambiar la forma de pensar acerca de nuestro pecado. No, esto está mal y tengo que dejarlo, esto está mal. El punto 3, recibir el perdón de Dios. ¿Cómo? Con nuestra fe en Jesús y su obra de salvación. La primera vez, entregarle nuestra vida y decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú diste tu vida en la cruz para salvarme por mis pecados. Moriste ahí, fueron clavados mis pecados. Tú recibiste mi castigo por mis pecados. Yo recibo tu perdón y quiero seguirte. Y cuando vas caminando en tu vida diaria, confesar, arrepentirte, recibir el perdón de Dios. Y por último, rechazar, ceder a las tentaciones que vienen, a las tentaciones futuras. Acuérdate, hemos visto un tema ya acerca de esto.
empezar a cambiar nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, esta es la doctrina de la humanidad y del pecado. Brevemente, pero sobre todo, como te he dicho antes, lo que queremos es que los textos en la Escritura podamos considerarlos. Y como te he dicho antes, más adelante tendrás estas lecciones en video para volver a revisarlas. Es importante. No se trata solamente de llenar espacios, sino de comprender, de poner nuestro pensamiento en lo que estamos viendo acerca de lo que creemos. La palabra de Dios no tiene errores y nos muestra quiénes somos realmente. Nosotros creemos que Dios nos creó y también le tenemos que hacer pleito directo a nuestro pecado para que su favor nos separe de nosotros y tengamos una relación con Él. Y si estamos en pecado o caímos en pecado por alguna razón, aquí está la manera de salir adelante. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase.